¿Quieres saber qué hace el señor Navalny con esa pistola? ¿Por qué las superheroínas Olena Zelenskaya y Yulia Navalnaya rehusaron aparecer juntas al lado de Biden durante el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión el 7 de marzo? ¿Por qué en las redes sociales ucranianas abundan las bromas sobre el difunto Navalny en las que se menciona un bocadillo? En el vídeo de hoy hablaré de estas cosas que pueden parecer anécdotas extrañas, pero no lo son, y también de otras cosas importantes que el gran público occidental desconoce sobre Navalny. Y es que después de la parodia que hice en mi último vídeo sobre las noticias al estilo occidental, me quedé con la sensación de que debía explicar algo más serio al respecto. Vamos allá. Para entender bien lo que significaba la figura de Navalny, primero debemos detenernos un poco en una explicación sobre algo que es una obviedad, pero que en esta época de locos parece que a mucha gente se le escapa. Imaginemos lo siguiente. Existe un centro de poder A y un centro de poder B. Ambos pueden hacerse la competencia, en el sentido de que pueden quitarse recursos uno al otro, pueden hacer disminuir la influencia del rival sobre otros centros de poder más pequeños, etc. En esa situación, la tarea principal de cualquiera de los dos centros de poder será evitar que el otro centro se haga más poderoso. Por lo tanto, buscará todos los medios posibles para debilitar al centro de poder rival. Entonces, aquel centro de poder que pueda permitírselo, que cuente con los recursos para ello, con toda seguridad utilizará un medio muy efectivo que consiste en instalar en el centro de poder rival a un títere. Es decir, si el centro de poder A tiene la capacidad para ello, designará en el territorio de B a un sujeto que sirva a los intereses de A y no a los intereses de B, y hará todo lo posible para que ese sujeto llegue a controlar el poder en B. Lógico, ¿verdad? Además es que esto es así desde el inicio de la civilización, no es nada nuevo. Bien, pues en el caso concreto de Rusia, y de nuevo tengo que señalar algunas obviedades, es el país más grande del mundo, con muchísimos recursos naturales de todo tipo, muchos de los cuales ni siquiera han comenzado a explotarse. Bien, pues en este país, desde los años 90, han ido apareciendo de forma constante ciertos líderes políticos que no servían a los intereses de Rusia, sino a los intereses del centro de poder rival, que en este caso se encuentra al otro lado del océano. Y aquí tengo que hacer una aclaración. No todos los activistas políticos que en algún momento han planteado alternativas al modelo actual o se han opuesto al gobierno de Putin tienen necesariamente que ser títeres de intereses extranjeros. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de Prokhorov y quizás alguno más. No todos los opositores son títeres, pero algunos de ellos claramente lo son. ¿Cómo los reconocemos? Bien, lo primero que nos permite reconocerlos es que estos personajes reciben un clarísimo y a menudo desproporcionado apoyo por parte de los medios de propaganda occidentales. Cuando el anterior títere, Boris Nemtsov, empezó a resultar inservible, los medios occidentales empezaron a hablar de un tal Navalny, un joven blogger surgido de la nada, al que de pronto presentaban como líder de la oposición. Por supuesto, con esa definición lo que pretendían era instalar en la gente bien informada, occidental promedio, la típica imagen del valiente héroe rebelde que se enfrenta al tirano y todas esas mandangas. Pero lo cierto es que Navalny nunca llegó a superar el 3% de apoyo popular y nunca lideró ningún movimiento que tuviera fuerza suficiente para hacer ninguna oposición. Sí, hacía mucho ruido, muchas acciones de protesta, recurriendo incluso al sucio truco de movilizar a los adolescentes, que normalmente tienen la cabeza llena de pájaros, en fin, cosas así. Pero oposición, lo que se dice oposición política seria, pues no. Tengamos en cuenta que en todos los países del mundo se llama líder de la oposición al dirigente del segundo partido político en cuanto a número de votos, que no entra en el gobierno y que suele votar en contra de las propuestas del gobierno cuando se hacen votaciones en el Parlamento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de España, el líder de la oposición, supuestamente, es Feijóo y no Pepito, que tiene un blog con chorrocientos mil seguidores. En el caso de Rusia,
Esa definición corresponde ni más ni menos que al secretario general del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov. Ese sería, en todo caso, el líder de la oposición. Pero claro, a los medios occidentales no les vale un comunista viejuno como líder de la oposición. ¿Cómo les van a vender esa historia a la gente bien informada? No, quita. De todas formas, los medios, que todo esto que estoy explicando lo saben perfectamente, a veces cuando hablaban de Navalny eran más específicos y la coletilla que añadían era líder de la oposición democrática. Este matiz es importante porque permite evadir la cuestión de que Navalny no fuera realmente el líder de ningún partido opositor. Además, fijaos que es la clásica maniobra de manipulación del lenguaje. Primero, instalamos en la cabeza de la gente que solo aquello que es democrático es legítimo, y acto seguido somos nosotros mismos los que definimos democrático como a nosotros nos dé la gana. Es decir, Rusia unida no es democrática. El segundo partido más votado, que es el de Zyuganov, tampoco es democrático. El tercer partido, el de Zhirinovsky, tampoco. El cuarto, tampoco. El quinto, tampoco. Ninguna de las facciones políticas que entran en la Duma o ejercen algún tipo de actividad política nos valen. Este no. Ah, el blogger Navalny. Ese es el líder de la oposición democrática. Venga, un aplauso. Con semejante bombo por parte de los medios occidentales ya nos bastaría para reconocer al títere de turno. Pero es que además hay una característica fundamental para acabar de situarlos, y es que estos personajes siempre apoyan todo aquello que vaya en la línea de devolver a Rusia al único estado en que Rusia es aceptada por Occidente. Me explico. El único estado en el que Occidente acepta a Rusia es el estado en el que se encontraba en los 90 y principios de los 2000. Un país en decadencia, roto, sumiso, hundiéndose en la miseria y a punto de desintegrarse. Esa es la única Rusia aprobada por Occidente. Por eso los medios occidentales elogian a Yeltsin y atacan a Putin. Bien, pues todo lo que sea volver a la Rusia de Yeltsin, ahí están Nemtsov, Navalny y compañía trabajando en ello. Para que veáis que no me invento nada, vamos a hacer un pequeño repaso a la biografía política de este señor y vamos a ver algunos documentos gráficos que confirman lo que digo. Como ya he mencionado, nuestros fantásticos medios dieron a conocer a Navalny como blogger. Pero, ¿sobre qué hablaba este blogger? ¿Sobre la forma de plantar margaritas? ¿Hacía bailes de TikTok o algo? Obviamente no. Lo que el gran público occidental desconoce es que este líder de la oposición democrática comenzó su carrera política desde posturas cercanas y afines al nacionalismo ruso. Esto no es necesariamente malo ni bueno en sí mismo, enseguida lo vamos a ver. Y fijaos que digo posturas cercanas y afines porque Navalny y los de su clase en realidad son camaleones que cambian de color según convenga, y también lo vamos a ver. De hecho, si algún mérito se le puede reconocer a Navalny es su capacidad para adoptar todo tipo de posturas políticas, algunas incluso aparentemente sensatas, con la intención de encontrar el nicho de mercado más conveniente para su producto. En fin, nacionalismo ruso. ¿Qué quiero decir con esto? Como sabéis, en Rusia hay una gran cantidad de grupos étnicos y culturas, tártaros, kalmucos, yakutios, bashkirios, en fin, muchísimos más. Unos son cristianos, otros musulmanes, animistas, los kalmucos y tuvanos son budistas. Y entre todas estas etnias, el grupo histórica y culturalmente dominante es, por supuesto, la etnia rusa. Entonces, el nacionalismo ruso puede ir desde la reivindicación de la cultura rusa, las raíces eslavas, la religión ortodoxa, etc., hasta posturas más exacerbadas. Posturas como las que podían observarse en la manifestación anual denominada Marcha Rusa, en la que Navalny participó varios años hasta 2011. Aquí lo tenemos en la Marcha Rusa, hablando con los reporteros del medio prooccidental Radio Svoboda. Este es Navalny, ahí con esas banderas imperiales de fondo. Por si alguien no la reconoce, esta es la bandera del Imperio Ruso, la del zar.
Ojo, de nuevo, esta simbología en concreto no me parece que sea mala ni buena en sí misma, aunque hasta hace poco se asociaba sobre todo a grupos ultranacionalistas, con todo lo que eso conlleva. Y sí, el resto de líderes políticos que encabezaban la marcha, aparte de Navalny, se pueden definir perfectamente como ultranacionalistas, e incluso cosas peores. Aquí tenemos, por ejemplo, a Dmitry Yomushkin, reconocido como neonazi incluso por los medios occidentales. Por cierto, actualmente apoya abiertamente a Ucrania, cosa nada sorprendente. Nota especial para los que dicen: ¿ves cómo también hay neonazis en Rusia, no solo en Ucrania? Sí, claro, hay neonazis en muchos sitios, pero es una cuestión de proporciones. Fijémonos, el récord de participación en la marcha rusa, que ya digo que no todos eran neonazis, pero bueno, supongamos que sí. El récord de participación fue en 2010, cuando consiguieron reunir a unas 20.000 personas. 20.000. Desde entonces, la cantidad de participantes no ha dejado de bajar, hasta el escaso centenar que reúnen en la actualidad, cuando pueden. Ahora comparemos eso con las imágenes del Euromaidán de Kiev en 2014, aquellas multitudinarias batallas campales entre los nacionalistas y la policía, con aquellos escudos de 1488 y bueno, toda aquella gente. Las banderas rojinegras del OUN-UPA, todo esto. ¿Sí? Y comparemos eso con el récord de asistencia de 20.000 en la marcha rusa. No hay color. Además, en Rusia no se erigen monumentos a colaboracionistas como Vlasov, por ejemplo, ni se nombran calles en su nombre, como sí sucede en Ucrania con Bandera y Shushevich. No se enseña a los niños en la escuela a honrar a Vlasov, etc. Pero todo esto es tema para otra ocasión, así que volvamos a Navalny. En aquella marcha de 2011 se coreaban consignas como «Basta de alimentar al Cáucaso», que hizo especial fortuna y que Navalny repitió en varias ocasiones. Esta consigna es bastante clara. Es la idea de que los rusos no deben alimentar con sus impuestos a una región que los nacionalistas consideran subdesarrollada, hostil y ajena a la cultura rusa. Más tarde, cuando ya empezaba a distanciarse del nacionalismo, Navalny hizo una jugada maestra de malabarismo y acrobacia para justificar esa consigna, alegando que no tenía nada que ver con ningún tipo de xenofobia hacia el Cáucaso, sino que se trataba de una simple cuestión de gestión de recursos, es decir, que los impuestos de Moscú debían quedarse en Moscú, los del Cáucaso en el Cáucaso, etc. Ya, claro, basta de alimentar al Cáucaso era solo una cuestión de gestión, es que somos unos malpensados. Hombre, quizás no seríamos tan mal pensados si el propio señor Navalny no hubiera publicado el siguiente vídeo que vamos a ver y que os voy a explicar. Es un vídeo que hasta el día de hoy está disponible en el propio canal del difunto Navalny. El vídeo comienza con el logo de un movimiento denominado Narod, que significa pueblo en ruso, y además de forma muy ingeniosa son las siglas de Movimiento de Liberación Nacional Ruso. Fijaos qué nombre. Bueno, en realidad nadie sabe nada sobre este supuesto movimiento, que ya no existe. Es posible que el movimiento estuviera solo formado por Navalny y su mujer y el gato, pero en fin, tampoco es importante. De entrada, la pantalla que hay a su derecha lo presenta como Alexei Navalny, Diplomirованный nacionalist. Alexei Navalny, nacionalista diplomado. Es decir, lo de nacionalista no me lo invento yo, lo decía él mismo. Entonces, el nacionalista diplomado explica que todo el mundo toma medidas para protegerse de los bichos que entran en casa, lo cual ilustra con imágenes de insectos con nombres supuestamente cómicos como cucaracha Vigenius, que honestamente no sé a qué se refiere, o mosca agressius, contra los que existen medios como la zapatilla y el matamoscas. Pero aquí entra en escena un tercer tipo de bicho, al que llama Homo sapiens vespredellius. En este caso, vesprediel se refiere a la actitud de un tipo de bandidos que no respetan ninguna ley. Y fijaos que esto se ilustra con imágenes de unos tipos barbudos del Cáucaso. Y aquí tengo que hacer otro inciso más.
Esto es justo a lo que me refería al decir que Navalny era un maestro en el arte de mostrar distintas posturas políticas, pero hacerlo de forma inteligente, incluso sensata, de modo que más de uno pudiera pensar, pues tiene razón, porque estos individuos que vemos en la imagen no eran simples oriundos del Cáucaso o inmigrantes, como he visto que los llaman por ahí, sino miembros de un grupo terrorista checheno. Entonces sí, es cierto, estos tipos en concreto eran unos besprydelщики, unos bandidos. Pero ¿es buena idea hacer este tipo de comparaciones con insectos que entran en casa al mismo tiempo que se usan consignas como «basta de alimentar al Cáucaso»? ¿Me entendéis? Navalny se definía como nacionalista, pero estaba siempre en el límite justo de lo que podía resultar admisible y aceptable, sin dar ese paso que pudiera convertirlo en otro Diomushkin. Para ilustrar esta cuestión, se me ocurre la metáfora de Navalny como un surfista que va surfeando la ola del nacionalismo, pero teniendo muchísimo cuidado de no sumergirse en ella. Eso sí, en el momento en que se dio cuenta de que esa ola no iba a llevarlo muy lejos, o que incluso podía estrellarlo contra las rocas, se marchó con su tabla de surf a otro sitio. Dejó de asistir a la marcha rusa y se centró en sus investigaciones sobre la corrupción y sus espectáculos de protesta, que es su parte más conocida en Occidente. Ahora bien, ¿por qué Navalny, ese joven blogger pro-occidental, se involucró con el nacionalismo al inicio de su carrera y luego lo abandonó? Aquí me voy a permitir citar a un señor con la cabeza muy bien amueblada, que se llama Alexei Chadaev, que tiene una carrera política docente y filosófica impresionante y que hace unos análisis que a mí me parecen de verdad agudísimos y muy profundos. Resulta que el señor Chadaev, que precisamente inició su carrera política como joven reformista en el equipo de Boris Nemtsov, como suele decirse, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, coincidió con Navalny en varios debates y también en encuentros informales fuera de las cámaras, y en su canal de Telegram, Chadaev explica que el motivo por el que Navalny eligió el nacionalismo como método de lucha es que se inspiró en el ejemplo ucraniano. Efectivamente, como hemos visto, el nacionalismo fue el motor y la fuerza de choque de las recientes revoluciones ucranianas. El primer Maidán, o Revolución Naranja, de 2004, y ya la apoteosis del Euromaidán de 2014. Así que a Navalny se le ocurrió que podía hacerse lo mismo en Rusia, que del nacionalismo ruso podía surgir una fuerza capaz de derrotar al sistema, es decir, de hacerse con el poder. Por eso comenzó a asistir a la marcha rusa en compañía de personajes como Diomushkin, a soltar consignas como «basta de alimentar al Cáucaso», «tenemos que llevar pistolas para defendernos de los bandidos del Cáucaso», etc. Sí, se ve. Hay que entender que estos mensajes podían tener un cierto calado entre parte de la población, pero no el suficiente. En sus reflexiones, Chadaev afirma que Navalny se apartó del nacionalismo porque sus supervisores, es decir, los titiriteros occidentales que le habían asignado la tarea de hacerse con el poder, le hicieron saber que el nacionalismo ruso no era un método admisible. Chadaev también explica una cosa muy curiosa, y es que Navalny en el fondo despreciaba a sus supervisores occidentales, a los que consideraba gente poco capacitada que no tenía ni idea de cómo funcionan estas cosas. Pero no le quedaba más remedio que obedecer porque eran ellos quienes ponían los fondos. Desconozco si todo esto que explica Chadaev es 100% así, aunque me parece muy verosímil. O también es posible que simplemente Navalny se diera cuenta de que con el nacionalismo ruso no alcanzaba a un número suficiente de gente, con lo cual viró hacia otro tipo de público totalmente distinto. Es ese público de gente sin mucha capacidad de análisis político profundo, sobre todo gente joven, que utiliza palabras despectivas como Rashka en vez de Rusia,
que piensa que en este país todo está mal, todo es un desastre y la única forma de arreglarlo es copiar a Occidente en todo, o siendo más precisos, que hay que copiar esa imagen hollywoodiense de Occidente que tienen en la cabeza. Es decir, que Navalny se pasó sin inmutarse del público que gritaba Rusia para los rusos al público que dice Rashka porque la palabra Rusia le produce alergia. Este era el gran camaleón Navalny. Lo que sucedió después ya lo conocéis. Empezó a hacer acciones de protesta, cuyos objetivos principales eran el ruido y la atención, sobre todo la atención en Occidente. Lo multaron, siguió con lo mismo, lo metieron en la cárcel y ahí, como sabéis, se murió. Justo en el momento más inoportuno para Putin. Exactamente igual que Nemtsov. Qué casualidades, oye. En fin, ya me he extendido mucho, pero no quiero dejar pasar la ocasión de comentar el reciente mini esperpento que se ha producido en Estados Unidos con la inestimable participación de las superheroínas Olena Zelenskaya, la esposa del superhéroe, y Yulia Navalnaya, la viuda del otro héroe. Y quiero comentarlo porque ilustra a la perfección hasta qué punto los dirigentes estadounidenses siguen sin ser capaces de comprender la realidad de lo que sucede en Rusia y en Ucrania. Ocurrió lo siguiente. Se acercaba la fecha en la que Biden tenía que dar el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión y algún lumbreras de su administración tuvo la genial idea de invitar al acto a las susodichas superheroínas para que se sentasen juntas, oficialmente como invitadas de la primera dama. Se rumorea incluso que planeaban sentarlas una a cada lado de Biden, en plan Santísima Trinidad, pero no sé si se habrían atrevido a tal cosa. En fin, el razonamiento de los lumbreras de la administración Biden es que en este conflicto existen unos bad Russians, es decir, Rusia, y unos good Russians, es decir, Ucrania. Y por lo tanto, como Navalny estaba en contra de los bad Russians, su movida y la de Zelensky podían mezclarse y todos iban a abrazarse como amiguitos. La idea que prevalece entre los miembros del actual régimen ucraniano y entre la parte de la población que les es leal es que no hay rusos buenos. Punto. Además, en el caso concreto de Navalny, los ucranianos patriotas no olvidan cómo respondió cuando un conocido periodista le preguntó si, en el caso de que llegase a ser presidente, estaría dispuesto a devolver Crimea a Ucrania. En ese momento, Navalny soltó una frase que probablemente sea la más sensata que ha dicho nunca y que se hizo famosa. Dijo, ¿pero Crimea qué es? ¿Un bocadillo de salchicha para estar moviéndola de aquí para allá? Es esa frase la que los rencorosos patriotas ucranianos no le perdonan. Y por eso, cuando murió, las redes sociales ucranianas se llenaron de bromas, bastante infantiles como habitualmente, en las que se comparaba a Navalny con un bocadillo. Y por todas esas razones, que los involucrados en el conflicto conocen bien, ni la heroína Zelenskaya ni la heroína Navalnaya podían aceptar la invitación, ni muchísimo menos sentarse una al lado de la otra. Así que ambas declinaron la invitación con las excusas más peregrinas. Y hasta aquí mi exposición sobre el caso Navalny. Espero que alguna parte de toda esta información os haya resultado útil, o por lo menos interesante. Un saludo, cuidaos y hasta la próxima.